En este video vamos a continuar con la sintonización del lazo de temperatura para el control de la temperatura en el interior de un reactor de tipo tanque agitado. En este caso la variable que vamos a manipular es la temperatura del medio de calentamiento o enfriamiento. Anteriormente hemos explicado cómo realizar esto para un controlador nivel, ¿sí? Bueno, una vez partiendo de esta simulación, de este esquema de controlador cerrado, lo que tenemos que hacer entonces es el rewind para empezar de cero nuestra simulación y reiniciar nuevamente. Ok, abrimos el lazo de control. Ok, la idea es empezar la sintonización del lazo de temperatura hasta que el lazo de control sea capaz de lograr el control del nivel en un cierto valor deseado. Para checar esto, simplemente corremos nuevamente la simulación al lazo cerrado que teníamos anteriormente para verificar esta situación. Entonces lo corremos y esperamos un poco a que el proceso nuevamente, la respuesta del proceso estabilice en algún punto. Ok, bueno, ahora podemos detener el proceso, ¿sí? Y cerramos estos dos diálogos. A continuación lo que vamos a hacer es entonces introducir el lazo de control de la temperatura. Para hacer esto ya explicamos anteriormente cómo introducir lazos de control. Simulation Libraries, Dynamics, y seleccionamos en Control Models el controlador PID, lo colocamos por esta zona, más o menos le damos un nombre un poco más descriptivo, por ejemplo CL temp. Ok, y lo rotamos por definición o por default. Aspen cada vez que introduce el dibujo de algún proceso, las flechas de entrada están a la izquierda y salidas a la derecha. En este caso, para obtener una mejor representación de nuestro diagrama, rotamos, hacemos un flip de derecha a izquierda y procedemos a establecer las conexiones. Vamos a Pressure Streams, Control Signal, soltamos aquí nuestro ratón para indicar de todas estas variables, el nivel, presión, temperatura y la temperatura del medio de calentamiento, que la variable a controlar va a ser la temperatura. Realizamos la conexión con el controlador. Esta es la variable de proceso. Ok, y también de esa misma forma realizamos la conexión con la salida. Es la variable manipulada, es la temperatura del medio de calentamiento, como se menciona en esta parte. Ok, bueno, a continuación damos clic en esta parte, ¿sí? Y vamos hacia Configured, damos inicializar valores. Ok, y el modo de operación de este controlador es de tipo inverso. Es de tipo inverso porque ante un aumento en la temperatura del reactor, la respuesta de la temperatura del medio de calentamiento o enfriamiento tiene que ser una disminución para lograr el control de esta temperatura. ¿Okay? Por esta razón seleccionamos el modo de operación inverso o reverso. Bueno, una vez que tenemos esto especificado, podemos probar un poco a que el proceso trabaje bien o las respuestas sean las correctas aproximadamente. Corremos la simulación para probar esto. Como podemos ver, en este caso, con este esquema de control, el sistema de control cerrado es capaz de mantener la operación del proceso en el valor deseado, como vemos también en este diálogo. Ok, podemos ahora detener esta simulación
Ok, para propósitos de sintonización del esquema de control, utilizando el método de autosintonización que viene junto con Aspen Dynamics, necesitamos introducir un tiempo muerto o un tiempo de retardo en el lazo de control. Normalmente cuando uno toma una medición de una temperatura, esta no llega de inmediato hacia el sistema de control. Hay un pequeño tiempo muerto o de retardo. Esto lo vamos a representar de la siguiente forma. Esto lo podemos cerrar por el momento. Podemos nuevamente buscar en Control Models Dead Time, que representa el retardo. Lo ponemos por aquí más o menos. Abrimos un poquito más esto. Ok, y este retardo, vamos a la letra D para representar el retardo, y lo vamos también a rotar. Aquí es más fácil conectarlo. ¿Sí? Y ahora establecemos nuevamente la conexión hacia el retardo, y para conectar el retardo con el controlador, otra vez seleccionamos String Types. Ok, aquí está String Types, nuevamente Control Signal, y establecemos la conexión entre ambos. Ok, bueno, la magnitud del retardo también debe ser especificada. Para hacer esto vamos a dar con el ratón en el lado derecho, clic, famosa Forms or Variables, y en este caso especificamos que la magnitud del retardo es de una unidad en la escala del tiempo que está usando Aspen. Con esto es suficiente para especificar todas estas variables o parámetros, ¿sí? Nuevamente podemos probar que nuestro esquema de control trabaje de forma adecuada, realizando una pequeña simulación dinámica del proceso. Lo corremos nuevamente y vemos que en efecto el sistema de control, aún con el retardo, es capaz de mantener el proceso operando bajo las condiciones deseadas. Bien, esto es suficiente. Ahora lo que tenemos que hacer es proceder hacia la sintonización del lazo de control. Para sintonizar el lazo de control, lo que tenemos que hacer es darle clic en esta opción de Tune. Aspen responde con este diálogo. En este diálogo lo que vamos a hacer es utilizar el método ATB para la sintonización automática de un lazo de control tipo PID. Por default es recomendable utilizar una magnitud de la señal de relevo del 5% de la señal de salida. En estos dos espacios Aspen va a ubicar o a reportar los valores de la ganancia final y del periodo final que utiliza para realizar la sintonización de este lazo de control, ¿sí? Antes de realizar la sintonización es bueno reducir, yendo a ROM, al diálogo de ROM y ROM Options, el valor de esta variable. Ese es el tiempo de muestreo que utiliza Aspen. Podemos utilizar un tiempo de muestreo un poco más pequeño para obtener resultados de un poco más sentido físico. Vamos Enter. Ok, y entonces estamos listos para hacer la sintonización del lazo de control, ¿sí? Podemos entonces tenemos que utilizar esta opción de Dynamic para empezar a correrlo, y una vez que esté corriendo pulsamos la opción de iniciar prueba, Start Test, para que Aspen empiece con la sintonización de manera automática del lazo. Así que si hacemos esto, ok, entonces empezamos la prueba. Podemos hacer esta gráfica un poco más grande para ver un poco mejor los resultados. Como vamos a ver en esta figura, Aspen está realizando la prueba de ATB o autosintonización.
Esperamos a que esta prueba se repita por algunos ciclos, alrededor de unos 10 aproximadamente, y entonces detendremos la prueba. Okay. Bien, con esta información puede ser suficiente para que Aspen determine los parámetros del sistema de control, ¿sí? Entonces procedemos a terminar la prueba pulsando la opción Finish Test, en este caso Finish Test, y también paramos la simulación dinámica. Ok, bueno, una vez que hemos terminado con esta parte, vamos nuevamente a este diálogo, y aquí en esta opción de Tuning Parameters vemos que para obtener los valores de los parámetros del controlador, vamos a seleccionar el controlador de tipo PI que utiliza las reglas de sintonización de Ziegler y Nichols. Después le pedimos que calcule los parámetros. Aspen reporta estos valores de ganancia y de tiempo integral, y ahora le pedimos a Aspen que utilice estos valores para actualizar los parámetros del controlador. Tenía algunos por default y le pedimos que utilice estos. Ok, bien, perfecto. Entonces cerramos nuestro diálogo. En este momento Aspen ya tiene la sintonización de lazo utilizando el método ATB, los parámetros que se obtuvieron utilizando las reglas de Ziegler y Nichols para este caso. Entonces cerramos este diálogo y otra vez procedemos a realizar la simulación dinámica de este proceso con el fin de verificar que con estos parámetros del controlador nuestro sistema de control acelerado es capaz de mantener el control del proceso en los puntos de operación deseados. Solamente lo corremos. Y como observamos de esta figura de respuesta, el simulador es capaz de mantener la operación dinámica a lazo cerrado de este sistema de procesamiento, de sistema de control. Ok, vamos a realizar algunas pruebas simples del desempeño de este sistema de control. Vamos, por ejemplo, a aumentar el set point de la temperatura en el reactor. De 321 vamos a suponer que la queremos aumentar, por ejemplo, a 350, y vamos a ver la respuesta del sistema de control. Ok, lo corremos nuevamente. Y vemos como estas dos líneas, la negra y la azul, coinciden, empiezan a coincidir después de un cierto intervalo de tiempo relativamente pequeño. Esto quiere decir que la respuesta del proceso, la línea azul, ¿sí?, es idéntica al set point deseado, lo cual significa entonces que el esquema de control fue capaz de realizar las acciones de control deseadas para mantener el proceso, para llevar el proceso al nuevo set point. Ok. Bueno, vamos a suponer que realizamos o deseamos realizar un cambio en el sentido contrario, por ejemplo hasta 300 grados centígrados, y otra vez vamos a examinar la respuesta de nuestro sistema de control. Nuevamente vemos como estas dos líneas, la
azul y la negra coinciden después de un cierto tiempo. Esta es la respuesta dinámica del proceso. El esquema de control, como vemos, es capaz de realizar el cambio en el set point, el cambio deseado en el set point. Bien, finalmente vamos a realizar un cambio un poco más drástico o demandante. Vamos a suponer que quiero cambiar la operación del reactor o el set point del valor de 300 hasta 400 grados. Ok, y vamos a ver cuál es la respuesta a lazo cerrado de nuestro proceso. Nuevamente observamos que después de un periodo de tiempo relativamente bajo, el simulador es capaz, o el esquema de control, mejor dicho, al lado cerrado, es capaz de mantener la operación dinámica del proceso, ¿sí?, bajo las condiciones deseadas. Okay. Sí, incluso para cambios poco más drásticos en la temperatura de operación, un cambio de 100 grados aproximadamente, el esquema de control al lado cerrado es capaz de mantener al proceso operando en el valor deseado. Bueno, este demo, entonces este video, ¿sí?, tuvo como propósito mostrar cómo realizar el diseño y la sintonización de esquemas de control. El ejemplo se puede repetir con otros sistemas de manera muy sencilla.